realmente feliz de que ustedes estén aquí, que nos hayan favorecido con su presencia. Estoy convencido de que este evento, que tiene un carácter y relevancia internacional, nos ayudará a todos y a todas en la lucha permanente que nosotros tenemos en nuestras distintas organizaciones sindicales por lograr mejores condiciones de vida para nuestros representados, mejores condiciones laborales. Quizá debía haber empezado por las presentaciones, pero como vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Ginebra, con la compañera y amiga Sandra, que no sé cómo se pronuncia el apellido, me cuesta trabajo pronunciar a veces, y bueno, y también presentar a Marcelo Di Stefano, pero lo dejo enseguida, porque nada más para encuadrar, ustedes conocen el objetivo. Perdón si nos tardamos un poquito con las entrevistas, porque es lo primero que preguntan, ¿no?, los medios de comunicación, y se les agradece también su presencia. ¿Cuál es el objetivo de estar hoy aquí? Y yo creo que se puede sintetizar de una manera muy sencilla. Si nuestros problemas que tenemos en el ámbito local, regional y global son similares, es decir, nuestra lucha es global, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con los modelos económicos que se han ido imponiendo en todo el mundo, pues entonces la articulación de la lucha sindical también tiene que ser global. En ese sentido, la intención es construir o consolidar redes de colaboración internacional sindical que nos ayuden a todos y a todas con los objetivos que como organizaciones sindicales nos planteamos, ¿no? El programa ustedes lo conocen. Después de la conferencia de Marcelo, tendremos el tema de la exposición de cada organización sindical, de la problemática, lo que ustedes quieran dar a conocer a nivel nacional, porque también otra cosa que nos entusiasma es pues, que tenemos presencia de compañeros y compañeras de prácticamente la mitad de los estados del país, ¿no? Además de que están representados todos los sectores en los que se organiza la Internacional de Servicios Públicos. Esta parte de la Internacional de Servicios Públicos me la brinco porque sobre eso va a hablar Marcelo Di Stefano. Y bueno, como el programa también lo dice, veremos cuáles son las principales luchas, campañas que defiende la ISP, y veremos la coincidencia que tenemos precisamente con lo que nosotros hacemos todos los días. Ahora sí voy a la presentación. Marcelo, que lo primero que tendría que decir que de él, para presentarlo, es que es un gran amigo mío, y yo creo, y lo puedo afirmar, un gran amigo de todas las personas que se dedican a luchar por mejores condiciones de vida en los espacios laborales y también en los espacios sociales. Él no quiere que presente y diga todo su currículum. Me obligó a que, bueno, más bien lo convencí de que me dejara decir cuando menos 3 o 4 cosas, y por ahí comenzaría. Él, su organización sindical de base es la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente es el secretario general adjunto. Tenemos pues la feliz coincidencia de un espacio común que es el trabajo universitario. A la vez, él es el secretario de coordinación de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas, que es, podría casi afirmarlo, la organización continental más importante que hay en todo el mundo, porque no veo otro continente que haya hecho un esfuerzo como el que inició en Latinoamérica y ya ahorita está en todo el continente, porque ya también las organizaciones sindicales de trabajadores universitarios y de la educación de Norteamérica ya también son parte de las redes de colaboración que también enseguida dirá Marcelo. En la ISP, la Internacional de Servicios Públicos, Marcelo es miembro del Comité Mundial y del Comité Regional Interamericano de la Internacional de Servicios Públicos, y entre muchas de sus actividades yo quiero destacar la experiencia que él tuvo en el gobierno de Argentina, en el gobierno federal, como director nacional de capacitación laboral y formación de recursos humanos del Ministerio del Trabajo. Es decir, orgánicamente es un rango equivalente a un subsecretario de Estado del gobierno federal, y además lo hizo a una edad muy joven, quizá rompió el récord del subsecretario más joven. Y bueno, además de darles la bienvenida a ustedes, le doy el agradecimiento a Marcelo, a Sandra, que muy pacientemente nos ha
esperado para iniciar con esto, y le pasaría el micrófono a Marcelo. Muchas gracias, muy bienvenidos. Buenos días, compañeros, compañeras. Yo soy uno de ustedes que le toca estar aquí para tratar de presentar algunas experiencias y debatir todo lo que podamos. Soy un compañero sindicalista como ustedes, así que de esa manera trataremos de comunicarnos y contar algunas de las experiencias que desarrollamos. Pero antes de empezar, yo le pedí a una gran amiga, la están viendo todos ustedes, Sandra Vermuiten, está escuchándonos y desde Ginebra. Ella es la responsable a nivel mundial del Internacional de Servicios Públicos en materia de derechos sindicales y en materia de políticas de género. Hace una tarea, y en la relación con la Organización Internacional del Trabajo, hace una tarea muy importante para todos nosotros. Entonces, si bien sabemos que las teleconferencias son algo nuevo y que por eso les pedí que nos haga un saludo y una presentación breve sobre la tarea que hace la Internacional de Servicios Públicos, también para que vean cómo estamos acompañados por esta organización, y luego yo trataré de suplir a Oscar Rodríguez en la presentación un poco más detenida para todos ustedes. Así que si les parece, les paso la palabra a Sandra para que nos salude y empecemos con estas jornadas. Con permiso de ustedes, entonces. Sandra, a ver si te escuchamos. Hola, hola, Sandra. No te escuchamos, espera un poquito. A ver. Hola, hola. Sandra, probemos. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. A ver. Sí, espera un segundito. Me parece que sí. A ver, ahora. ¿Sí? Ahora sí te escuchamos. No te vemos, pero te ¿Estamos? escuchamos. Todo no se puede. Sí, pero ahora vamos. Así se puede, ¿me escuchan? Perfecto. Ya. Adelante. Muchísimas gracias, compañeros, Marcelo y todos los otros, para invitarme y darme la posibilidad de dirigirme a ustedes desde Ginebra a través de este enlace que funciona de Skype. Estoy aquí en la sede de la ICP en Ginebra, la ICP, que es una organización mundial de trabajadores de los servicios públicos que representa, que reúne 650 sindicatos en 150 países. Nuestra secretaria general, Rosa Papanelli, ha sido elegida en el Congreso de la ISP en noviembre de 2012, y ahora estamos empezando el tercer año de estos 5 años de nuestro plan de acción que ha sido adoptado en Durban en el Congreso Mundial en noviembre del 2012. Entonces casi estamos en el 50%, ¿no?, del camino hasta el próximo Congreso. Es un periodo muy importante para poder definir lo que hemos hecho y a dónde tenemos qué camino todavía tenemos que hacer. Por eso soy muy alegre, soy muy feliz que pueda hacer este discurso hoy día con ustedes y compartir este camino que ya hemos hecho juntos, y soy segura que Marcelo podrá
también comentar sobre algunos de los eventos, de las políticas que estamos desarrollando ya desde estos últimos 2 años. Tenemos que... ¿Está bien? ¿Me escuchan? Ok. Es claro que el contexto mundial en el cual nos encontramos es muy difícil para los sindicatos de los servicios públicos y las luchas en las cuales estamos enfrentando en todo el mundo son muy iguales. Por eso los delegados en el Congreso proponieron de trabajar por alternativas a la privatización, promover servicios públicos de calidad, luchar contra la desigualdad y fortalecer el movimiento sindical. Después de este camino de 2 años tenemos que reconocer que estos temas dependen realmente de nosotros, de la ISP, de los sindicatos, de los trabajadores, de los servicios públicos. Ninguna otra organización va a luchar para estas cosas. Aparte, en el sector de la educación, la ISP es el único sindicato global que está enfocado exclusivamente en los servicios públicos. Tenemos un papel único en el movimiento obrero y para los trabajadores de los servicios públicos somos su única voz en los foros internacionales y el único organismo de coordinación de acción sindical del sector público. Si no lo hacemos juntos, nadie lo hará. ¿Quiénes son los miembros de la ISP? La mayoría de nuestros miembros son mujeres. Y la ISP tiene un fuerte legado de promover la promoción y la defensa de los derechos de los trabajadores, así como defender y fortalecer los servicios públicos de calidad para todas las mujeres y hombres trabajadores. La igualdad de género está en el núcleo de nuestro programa y es parte integrante de todas nuestras metas y objetivos estratégicos. Hemos trabajado para hacer una ISP más eficaz y proyectar el poder de nuestro movimiento sindical en organizaciones financieras que amenazan los derechos de nuestros y los intereses y de hecho los derechos e intereses de la gente común en todas las naciones. Estamos trabajando para que los sindicatos y las voces de los trabajadores sean escuchadas en todos los niveles, que es cada vez más complejo cuando la mercantilización total de la arena internacional se lleva a cabo, por ejemplo, a través de las asociaciones públicas privadas, incluso al nivel de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo. Hemos fortalecido nuestras relaciones con la sociedad civil. Las organizaciones que hacen causa común en la necesidad de los servicios públicos de calidad, la justicia fiscal y otras cuestiones, pero también a través del empleo y la política social y la agenda del desarrollo. También hemos empezado a coordinar nuestra influencia en las ciudades, donde la mayoría de las personas tienen acceso a los servicios públicos sobre una base diaria. Y trabajamos con las organizaciones globales de alcaldes y municipios. Hemos aumentado nuestro enfoque en los bancos de desarrollo y otros grupos que utilizan el dinero público para privatizar y inyectar el ánimo de lucro en los servicios públicos. No podemos aceptar el comercio y que los beneficios tienen prioridad sobre los derechos de los trabajadores. Esto es por eso que nos hemos unido a la batalla contra los peligrosos acuerdos comerciales como TISA y TTIP, que facilitarán la privatización y amenazan la gobernabilidad democrática y al final la democracia misma. Otra campaña importante de la ISP es la campaña por la justicia fiscal, para que se redistribuya la riqueza mediante
la financiación de los servicios públicos esenciales como la salud y la educación, que ayuden a luchar contra la desigualdad. La reforma de los sistemas fiscales nacionales, regionales e internacionales y la eliminación de los incentivos fiscales contraproducentes dará lugar a un aumento sustancial de los presupuestos de los países para financiar el programa del desarrollo después de 2015 y pagar para la mejora de los servicios públicos como la educación, salud, agua potable y saneamiento, energía, vivienda, transporte y las iniciativas de desarrollo. Es muy claro que la protección de los derechos sindicales de los trabajadores es una de las actividades principales de ASP. En este día y los últimos años, los derechos de los trabajadores del sector público son objeto de graves ataques a través de programas de austeridad, de privatización, pero también debido a actuales reformas laborales que se están realizando en todo el mundo. Los objetivos de estas reformas son reducir mecanismos de protección y atacar el derecho de organización y la negociación colectiva. En muchas partes del mundo, los derechos sindicales de los trabajadores siguen siendo violados. En el último año, la ISP ha apoyado a sus afiliados en más de 30 países a través de acciones específicas y campañas de solidaridad. En este momento, el día de ayer, hemos lanzado una campaña en apoyo a Luis Izarra, un líder sindical de Perú, al cual el gobierno le quiere revocar su licencia sindical. Tenemos que saber que el sindicato de Luis es un sindicato muy activo contra la privatización del agua y que la semana que viene tiene lugar un evento mundial de las Organizaciones Unidas sobre el ambiente, a donde, claro, se habla de la privatización del agua y a donde Luis tenía el papel de organizar toda la delegación internacional y nacional sindical. Entonces, bueno, entendemos muy bien por qué le quieren quitar su licencia ahora y estamos organizando una campaña mundial para que el gobierno de Perú entienda que no podría lograr este ataque a los derechos sindicales estables. Hemos fortalecido nuestra cooperación con otros sindicatos mundiales por nuestras acciones en países prioritarios. El país prioritario en América Latina es Guatemala, por causa de los múltiples ataques mortales contra los líderes de nuestras actividades en este país. También hemos utilizado los mecanismos dentro de la OIT, pero tenemos que decir que este mecanismo de la OIT se encuentra en este momento bajo un ataque muy importante por el grupo de desempleadores que a través del desafío del derecho de huelga. Y pienso que Marcelo podrá explicarle en más detalle esta situación, pero pienso que lo más importante en relación con esta situación es decir que la ISP trabaja con la CSI, con todas las otras sindicatos globales y las mayores, y esperamos todos ustedes para
para lanzar una campaña mundial para el derecho de huelga para los trabajadores en el sector público, pero para todos los trabajadores también en el privado, que va a empezar el año que viene. Eso es muy importante de hacer acciones jurídicas a través de la Corte Internacional de Justicia, de trabajar en la OIT, pero también tenemos que de trabajar conjuntamente en una manera para demostrar a los empleadores que los sindicatos son unidos por todo el mundo. Por eso soy muy alegre que podía hablar con ustedes de un poquito sobre los temas sobre las cuales la ISP trabaja. La batalla que estamos haciendo es una batalla que tenemos que hacer conjuntamente para nuestro futuro y las generaciones futuras. Nuestra fuerza está en nuestros números. Por eso queremos que la ISP sea una familia todavía más grande, todavía más amplia, y esperamos que podremos trabajar con ustedes todos en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Sandra. Saludos a todos ahí en la oficina y te despedimos con un fuerte aplauso Hola, hola. Bueno, pasamos esta conexión aquí. Espérenme un segundito. Bueno, ahora vamos a tratar. Sandra es de nacionalidad belga. Trabajó muchos años en la OIT en Rusia y habla 7 idiomas, así que imagínense qué capacidad de interactuar y compartir con. Muchas veces uno está hablando con ella y está en Seúl, o está en Australia, o está. Y la verdad que agradecemos esta posibilidad de saludarnos para dar una introducción. Yo voy a comenzar ahora una presentación que, por supuesto, arranca con todas mis direcciones ahí para, si quieren anotarla, y cualquier duda o información adicional que quieran, por supuesto que a disposición está. Estaba previsto que esta presentación la hiciera Oscar Rodríguez, que es el representante de la ISP para México y Centroamérica. Él está enfermo, no ha podido venir, entonces yo ayorné la presentación a mi propia capacidad de exponérsela, porque yo suelo estar de aquel lado o de este lado para hablar como un miembro de la ISP, no para presentar la organización. Pero creo que si ustedes me ayudan, podremos hacerlo en conjunto para completar esta información que nos presentó Sandra aquí. Miren, esta es la primera información. ¿Yo me puedo parar? ¿Qué es la Internacional de Servicios Públicos? Y la va cambiando. Perfecto. Vengo para acá entonces. ¿Qué es la Internacional de Servicios Públicos? Los sindicatos creemos en la solidaridad internacional desde el momento fundacional. Algunos su corazón se va a acordar aquella frase de sindicalista del Mundos Unidos, ¿no?, que estaba en el manifiesto Liminar, que tiene que ver con esa idea de la solidaridad internacional, de juntarnos, es preglobalización. O sea, los sindicalistas definimos la necesidad de organizarnos globalmente antes de que existiera el concepto mismo de la globalización. Y los sindicatos conformamos estructuras locales, estructuras nacionales y estructuras internacionales. A nivel global, las centrales sindicales se nuclean en centrales globales. Básicamente hoy existen dos a nivel mundial: la CSI, que nombró Sandra, que es la Central Sindical Internacional, que es la más grande, alrededor del 85%, y la Federación Sindical Mundial. A nivel de las Américas, esas centrales sindicales se nuclean, por ejemplo, la CSA, Central Sindical de las Américas. Vale decir, las centrales nacionales
se nuclean a nivel global. Esa es una forma de organización. Ahora, también existen y trabajan articuladamente las federaciones sindicales internacionales, que nuclean a los sindicatos por sectores de actividad. En este caso existe, por ejemplo, la Internacional de Trabajadores del Transporte, ITF, entonces los sindicatos que movilizan tanto a nivel naval, como a nivel de los camiones, como a nivel de los taxis, como a nivel de los aviones, se nuclean esa organización. Existe la organización sindical ISEM, que es de la construcción y la madera, la de los trabajadores de la alimentación, y etc. Entre ellas, la más grande también por dimensión, es la Internacional de Servicios Públicos, que nos nuclea a todos los trabajadores que trabajamos o bien para el Estado, en sus niveles nacional, provincial, estadual o municipal, o en los servicios que administra el Estado. Ahora, la Internacional de Servicios Públicos nuclea tanto a los servicios públicos que hace el Estado, como los servicios públicos que fueron privatizados, ¿sí? En un 90 y pico % somos sindicalistas que trabajamos para el Estado directamente, en sus distintos niveles. Esta organización, la Internacional de Servicios Públicos, que tiene más de 100 años, me voy a bajar de acá, porque en la emoción me voy a caer y va a ser el papelón histórico. Esta organización, que tiene más de 100 años, imagínense, desde 1907, por supuesto que empezó como una organización, les diría, europea, para luego trasladarse a nivel mundial, hoy representa más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras, más de 3,3, eso de IA quiere decir Interamérica, o sea, en América, en toda la extensión de nuestra América, más de 640 sindicatos nacionales en más de 160 países. Imagínense la dimensión de esta organización, que tiene su estructura mundial y que tiene sus estructuras regionales. La región americana, Interamérica, la región europea, la región Asia-Pacífico y la región África. Los compañeros de ustedes de todos esos países se afilian al Internacional de Servicios Públicos y a partir de ahí genera una red, un sindicato global, de eso se trata, para defender en conjunto a los trabajadores del Estado. La ISP entonces nos representa e interactúa en escenarios globales, en escenarios donde a mi sindicato, a PUBA, que es como el SUTUDG, pero de la Universidad de Buenos Aires, sería imposible llegar por sí, ¿sí? Que tal vez, unidos los trabajadores universitarios, también sería imposible llegar. Que la única forma que tenemos de interceder es si trabajamos en conjunto, en escenarios globales. El Banco Mundial, el FMI, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, o el Mercosur, la Unión Europea, son escenarios donde se discute, donde se debate problemáticas que afectan a los trabajadores y donde hay que llevar la voz de los trabajadores. Si no, efectivamente, lo único que se escucha es la voz de los gobiernos o la voz de los sectores de poder. Ahora, en este escenario global, donde las cosas que nos pasan aquí en Guadalajara, muy probablemente, casi seguro, que afirmarían, son los mismos problemas que se tienen a nivel global, y donde en estos escenarios, la OCDE, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, en donde se definen políticas que después nos afectan a nosotros, si los trabajadores no nos organizamos para llevar nuestra voz, luego se nos aplican políticas absolutamente regresivas sin posibilidad de incidir en ellas. Entonces, los sindicatos también tenemos que dar respuestas globales organizándonos. Bueno, efectivamente, la ISP es una herramienta que tenemos para hacer escuchar nuestra voz en esos escenarios internacionales. ¿Qué representa la ISP? Presento dos diapositivas. Oscar me mandó esta, ¿no? Personal de administración pública y estatal. Hablamos de las administraciones centrales cuando hablamos de administración. Los trabajadores del Estado central, de los estados federales, de los estados estaduales.
Personal de los servicios municipales y conexos. Personal municipal, trabajadores de los municipios, que son casi siempre los trabajadores más afectados por la falta de derechos, porque la diáspora, la división a nivel municipal, hace que casi siempre los trabajadores municipales tengan menos derechos aún que los trabajadores del Estado federal, así se da en general. Trabajadores de servicios de salud, en general, de trabajadores de enfermería en particular, porque se está generando una red mundial, trabajadores de riesgo y emergencia. Ahí le decía a los amigos bomberos que es un tema nuevo a nivel global y que tiene mucho desarrollo por las cosas que nos pasan a nivel de emergencia. Imagínense que cuando hablamos de emergencia estamos hablando también de sindicalizar a los bomberos de Japón que resistieron el tsunami, que están afiliados al Internacional de Servicios Públicos, ¿sí? O a los bomberos de Nueva York, del 911, que están afiliados al Internacional de Servicios Públicos. No sé si entienden la dimensión de la interacción sindical, y después voy a profundizar en algunas experiencias probablemente en la otra presentación. Personal de infraestructura y servicios públicos de distribución, agua, energía, gas, los servicios de distribución, tanto los que siguen estando en empresas estatales, que es lo que nosotros promovemos. Nosotros queremos servicios públicos de calidad y en manos del Estado, porque el Estado en definitiva somos nosotros. Como en aquellos que fueron privatizados, porque prestan un servicio vital igualmente para nosotros. Aquí rescato el tema del agua, estaban los compañeros de agua acá, que es un tema principalísimo de la agenda mundial, porque efectivamente lo que se trata es de privatizar los servicios de agua, un elemento estratégico. Hoy una botella de agua mineral, estos 600 mililitros de agua probablemente salgan más que 600 de petróleo. ¿No es así? Si tuviera que comprar esto o llenarlo de petróleo en Pemex acá a la vuelta, ¿no saldría más caro el agua? Probablemente. En mi país sale más caro el agua que el petróleo en estas dimensiones, ¿no? Entonces imagínense qué valor estratégico que tiene esto. Personal auxiliar de la educación y la cultura, les hablaré un rato largo más tarde en una segunda presentación de lo que sé más, que es lo nuestro, lo universitario, y personal no docente de las universidades. ¿Y cómo nos organizamos? Miren, acá tienen un montón de siglas. El secretario general de mi sindicato, que después los va a saludar más tarde, me dice, ¿cómo haces para acordarte de todas las siglas? Pero contarles, ¿cómo hacemos los sindicalistas, los sindicatos para organizarnos? Generamos organizaciones, ¿sí? Nos buscamos. Digo, ¿cómo nos comunicamos con Paco? Paco hace lo mismo que hago yo todos los días, ¿sí? Y los compañeros que están acá de Sinaloa, lo mismo, ¿eh? Entonces nos nucleamos y generamos organizaciones donde nos contamos qué problemas tenemos, en qué nos podemos ayudar, en qué podemos luchar juntos, cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son las problemáticas comunes. Hacemos eso los sindicalistas. Generamos poder, organización, concentramos esfuerzos, somos solidarios entre nosotros. Entonces la ISP generó estas estructuras. La última, formada este año, la CONTRAM, la Confederación de Trabajadores Municipales, nueva, hace 3 meses se generó, los trabajadores municipales en la ISP. La FRASUR, que es la Federación Sudamericana de los Trabajadores de las Aduanas, ¿sí? Y de los Servicios Migratorios. La ULATOC, que es la Organización Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control, las auditorías, las controladurías, las contralorías. Nuestra CONTUBA, ya les voy a hablar un rato, de las universidades. Los legislativos tienen su Confederación de Trabajadores legislativos que se va a formar el año que viene aquí en México. Ahora les voy a contar en qué oportunidad. Los judiciales, acá había compañeros judiciales, existe la Confederación de Trabajadores Municipales de América Latina, que tiene unos años más que la CONTUBA. Administración central, los trabajadores que trabajan para la administración estadual, central, generaron su red que trabaja sistemáticamente. CONTAGUA, la Confederación de Trabajadores del Agua, también va a hacer su reunión en México. Servicios de distribución, la red de trabajadores de servicios de distribución. Auxiliares de la educación y la cultura,
después profundizo sobre eso. Salud, enfermería y el nuevo sector que se está generando, que es el sector de riesgo. Pero además de esta estructura, volvé para atrás, porque tal vez me reitero, pero además de esa estructura, llamémosla vertical, sectorial, es una forma de organización y de políticas que vamos a ver ahora, existen políticas horizontales que atraviesan todos los sectores. Una, lo dijo Sandra, la igualdad de género. La ISP nuclea un colectivo de trabajadores y trabajadoras donde, salvo los bomberos, que ya lo veo, pero también hay mujeres bomberas, por supuesto, nuestra mayor nivel de representación es de mujeres. El sector público, para el Estado, trabajan más mujeres que hombres. Entonces, nosotros nos damos una serie de políticas de la Internacional de Servicios Públicos. La primera, promover la igualdad salarial, la equidad salarial, y la igualdad de participación de las mujeres y los hombres. La ISP tiene una estructura que, además del comité que nos nuclea a todos, existen a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local, comités de mujeres. Y en la representación para las reuniones a nivel mundial, regional o local de la Internacional de Servicios Públicos, se aplica que el 50% de los representantes tienen que ser mujeres. Políticas activas de participación de las mujeres. Y esos comités de mujeres generan una agenda en búsqueda de la igualdad. Un plan de acción en búsqueda de la igualdad. ¿Cómo hacemos para que las mujeres participen más? ¿Cómo hacemos para evitar que las mujeres tengan salarios peyorativos con respecto de los hombres? ¿Cómo hacemos para promover los derechos de las mujeres trabajadoras? Esas cuestiones también van a las cuestiones de los nuevos temas, como por ejemplo la participación de los colectivos de lesbianas, gay, bisexuales, travestis, etc. ¿Cómo hacemos para que no se discrimine a la gente por su orientación sexual en el mundo del trabajo? También es parte de la política de la Internacional de Servicios Públicos. Los derechos sindicales, y ahora profundizaré con relación a esos temas. ¿Cuál es el objetivo de la Internacional de Servicios Públicos? Fortalecer a las organizaciones sindicales que lo integran. Empoderar a las organizaciones sindicales que lo integran. ¿Cómo? A través de políticas de capacitación, a través de estudios, a través de planes de lucha globales, a través de acciones de solidaridad. Recién contaba Sandra, el compañero Luis Izarra es un compañero del sindicato del agua no es de Lima, ya me voy a acordar de qué, es un compañero del sindicato del agua de Perú, que a la vez preside la federación. Ese compañero, financiado y apoyado por la Internacional de Servicios Públicos, es quien nos va a representar en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, donde se debate la problemática del agua, porque nosotros los trabajadores tenemos que tener voz en ese escenario. Tenemos que llevar nuestra perspectiva. Le diría que nuestra voz en dos sentidos siempre. Yo digo, cuando en el caso de los trabajadores universitarios participamos de los debates internacionales con los rectores de máximo nivel, a nivel de la UNESCO tenemos una doble función. Una, la de representar a nuestro sector, los trabajadores universitarios. Pero la segunda, y tal vez la más trascendente, es la representación de clase. Porque nosotros somos la única voz de los trabajadores para defender la educación pública de calidad, gratuita y al servicio de un proceso de transformación social en esos escenarios. Si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer los rectores. Lo mismo en estos escenarios. El compañero que nos vaya a representar en el sector del agua tiene que llevar la voz de los trabajadores del sector del agua, pero también la voz del colectivo. El reclamo desde los trabajadores a los gobiernos de los cambios que hay que hacer para que los poderosos no se queden con ese bien vital. A ese compañero lo están censurando su participación, no dejándolo salir de su sindicato. ¿Se entiende lo que decía Sandra? Entonces, a partir de ahí, una campaña global. Le van a llover mail, cartas de los gobiernos, de las organizaciones, de las universidades, no solo de los sindicatos del agua. Probablemente haya huelgas en sindicatos del agua a nivel global
y eso generará una presión global para ayudarnos a defender los derechos. Esto que hay que potenciar tanto. Que el dolor de un compañero sea el dolor del conjunto de los trabajadores, la solidaridad internacional. ¿Y qué hacemos? Promover, fomentar, empoderar, construir organizaciones, construir redes, llevar nuestra voz. Eso es un sindicato global. Para eso está la Internacional de Servicios Públicos y para eso hay un plan de acción. Claro, y estructuras. Decía Sandra, el Congreso Mundial definió tal cosa. El Congreso Mundial es una experiencia democrática maravillosa. A mí me tocó participar en nombre del sindicato y de mi sindicato y fui a votar con una papeleta que decía 11.500 trabajadores para ver quién era nuestra representación a nivel mundial. Un proceso democrático, como son en los sindicatos, como debe ser en los sindicatos. La ISP plantea enfoques. Diálogo social y trabajo decente. Diálogo social es que nosotros creemos en el diálogo. Por supuesto que también creemos en la herramienta de la huelga y de la lucha. Si los trabajadores no tenemos derecho a la huelga, si los trabajadores no tenemos ejercicio de la lucha, la historia del mundo sería otra. ¿O alguien piensa que los muchos o pocos derechos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras nos lo dieron los dueños del poder o los gobiernos progresistas a lo largo de la historia? Nos lo ganamos los trabajadores, nos lo arrancamos al poder y a partir de procesos históricos de lucha. Ahora, parte de la lucha es el diálogo, es generar mesas de debate donde pongamos, donde lleguemos a acuerdos, donde desarrollemos políticas. Y el marco del trabajo decente que también en español podemos llamar trabajo digno, para no entrar en contradicciones en algunos casos. El trabajo decente es un concepto que desarrolló la Organización Internacional del Trabajo, que dice que hay trabajo decente cuando el trabajador lo hace en libertad, con derechos sindicales, con derecho a la negociación colectiva, donde no hay trabajo precario ni tercerizado, donde no hay trabajo forzoso, donde no hay trabajo infantil, donde hay trabajo en condiciones de seguridad. ¿Sí? Esa es la lógica que plantea el trabajo decente y eso es lo que nosotros planteamos desde los sindicatos y desde el Internacional de Servicios Públicos. Queremos negociación colectiva libre, negociación colectiva donde participemos los sindicatos protagonistas de la lucha, los sindicatos representativos, donde las mujeres también estén en la negociación colectiva, no solo los hombres, donde los temas que se incluyan en la negociación colectiva no sean solo los tradicionales. Los sindicatos en nuestra agenda, no podemos quedarnos con una agenda tradicional. Los sindicatos somos actores sociales, tenemos que opinar de todo en tanto actores sociales. ¿Cómo? Los sindicatos no vamos a hablar de empleo sustentable o de empleo verde. Y si hay trabajadores, y si no hay trabajos que se agotan, no vamos a hablar de las reglas del comercio. Si nosotros representamos justamente nuestros intereses de clase. Y esas cosas van a la negociación colectiva. Fortalecimiento sindical, esta idea de ser solidarios los unos a los otros. Yo siempre digo que la solidaridad tiene dos manos. Todos tenemos algo para dar y todos tenemos algo para recibir. No existe el sindicato perfecto y ni el sindicato que no necesita nada. Siempre hay una experiencia que nos va a nutrir y siempre hay algo nuestro que le va a servir al otro. Eso puede ser en términos, por ejemplo, sencillos de entender, como anoche cenábamos con Paco y analizábamos el convenio colectivo de SUTUDG y qué cosas de ese convenio colectivo a mí me encantaría tener en el mío y a partir de saberlo puedo desarrollar políticas para tenerlo y viceversa, qué cosas hace ahí. Pero también hay cosas, compañeros, compañeras, hasta más graves. Hace 2 semanas estaba en Bogotá tomando un café con la compañera secretaria general del sindicato de la Universidad de Colombia. Y no estaba como estamos nosotros acá. Estaba con un auto blindado y con 2 custodios que le había tenido que poner el gobierno. Porque 2 semanas antes, por hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, le habían baleado, le habían disparado para tratar de matarla, porque es una luchadora que está tratando de hacer lo mismo que nosotros en un contexto distinto. Entonces la solidaridad también está para entre todos sostener, apoyar,
defender a los luchadores en lugares como decía Guatemala, por ejemplo, que decía Sandra. En Guatemala, en una reunión como esta, cuando vos volvés al año siguiente, hay 5 compañeros de los que están acá que no están porque los mataron por hacer lo mismo que nosotros. Entonces también, digo, y no estoy diciendo cosas para impactarles en el... Miren, y no hay nada peor que la asimilación. Yo lo hablaba recién con ellos. Aquí está Fernando, ¿dónde está? Fernando estuvo este año en Cali con nosotros en una reunión. Y entonces venía un compañero de la Universidad de Montería y contaba la tragedia más grande que se pueden imaginar ustedes, con compañeros muertos, compañeros desaparecidos, etc. Y después venía uno de la Universidad de Medellín, digamos, y hablaba de que habían elegido la reina del sindicato de la universidad. Incomprensible. Pero miren qué terrible que la asimilación de la anomalía, cuando se convierte en natural algo que es terrible. Eso hay que impedirlo. Y lo de los 43 es un tema importantísimo en la materia, pero vamos a hablar más tarde de ello. Solidaridad internacional, entonces. Ayudemos a los compañeros nuestros que luchan en todo el mundo en condiciones distintas a las nuestras, pero que también tienen algo para aportar en nuestra lucha. Campañas. La ISP desarrolla campañas a nivel global. Imagínense lo que es una campaña a nivel global. Una por servicios públicos de calidad. ¿Qué quiere decir estos servicios públicos de calidad? Que nosotros... A ver, el presidente Lula decía, los ricos no necesitan del Estado. El Estado es para los pobres. Se quedaban los auditorios. Pero después decía, un rico no necesita que el Estado le dé educación. Puede pagarla. Ahora nosotros, los pobres, los trabajadores, si el Estado no está para dar educación, no tenemos educación. Yo no sería abogado si la Universidad Argentina sería pública y gratuita. No sería pública y gratuita. Yo soy un hijo de trabajadores, mis padres no podrían haber pagado una educación privada. La movilidad social depende de eso. Servicios públicos y de calidad. ¿Por qué? Porque no sea que los ricos tengan una educación de primera y nosotros una educación de segunda, ¿no? Porque así como la educación es igualadora, puede ser desigualadora si no tiene calidad. El acceso al agua. Digo, los ricos pueden pagar el agua. Si nosotros no generamos una política pública de acceso al agua de calidad, no hay posibilidad de desarrollo humano. ¿Sí? A la electricidad. Y a cada uno de los servicios que tienen. A la justicia. A la justicia. Es importante promover esto. El trabajo decente contra el trabajo precario. Esta situación que vivimos en nuestros países, en Latinoamérica, es tan fuerte del trabajo precario, el autoempleo, el trabajo en condiciones... Miren, a mí me sorprende cuando vengo a México y voy a comer en un restaurante, la cantidad, en México, la cantidad de servicios, de mozos, de personal que hay en un restaurante en México, no hay en ningún otro país del mundo. Pues, qué bien, ¿cómo te atienden en México? ¿Pero por qué es eso? Porque también son los salarios más bajos del continente. Entonces, la mano de obra barata aprovechada en ese sentido. Uno va a cargar nafta en una Pemex en México y hay cientos de personas que lo atienden. Uno va en otros países de la región y les digo de Europa, en Europa no hay nadie que te atienda, tenés que poner la moneda. Entonces, también contra el trabajo precario, porque si no, todos los... Y trabajo precario, veamos esto, a nivel global. ¿Qué pasa con las empresas de servicios públicos privatizados, por ejemplo el agua y la electricidad? En América, donde los estándares que se aplican a los trabajadores en América son mucho más bajos que los estándares que tienen los trabajadores de esas mismas empresas en Europa. Si los trabajadores no nos aliamos, nos generamos políticas conjuntas para tener los mismos derechos. O si no, la maquila, ¿no? Nos convertimos en países de maquila. El empleo de calidad está en un lugar y el empleo precario está en otro. Por eso tenemos que trabajar. Apoyamos la ratificación de los convenios principales de la OIT, 151 y 154, que son los de negociación colectiva del sector público y los que defienden los derechos de los trabajadores del Estado. En fin, vamos porque el agua sea declarado un derecho humano universal, que todos tengamos derecho al agua.
Parece mentira que estemos reclamando eso. Las cuestiones que tienen que ver con la fiscalidad. Esta locura fiscal en la cual no se le cobra impuesto a los capitales y sí pagamos todos los impuestos a los trabajadores. La distribución de la riqueza de otra manera. Y cuestiones tan importantes como la lucha ante la corrupción, o cuestiones que tienen que ver con los tratados de libre comercio. Este es un país central en los tratados de libre comercio. Primero, porque tiene libre comercio hacia arriba, con Estados Unidos, hacia el este, porque da el Atlántico, y hacia el oeste, porque también forma parte de la red del Pacífico. Y antes los tratados internacionales era algo que lo discutían los estados y que todos teníamos información. Pero desde que le fracasó el ALCA en la reunión de Mar del Plata, ¿se acuerdan hace unos años? Cuando fue Bush a Argentina y los presidentes latinoamericanos, Lula, Kirchner, Chávez, le dijeron, señores, esto acá no pasa. A partir de ese momento, los tratados internacionales los negocian en secreto. En secreto. No sabemos qué negocia nuestro Estado. ¿Y por qué negocian en secreto? Porque efectivamente hay cláusulas que violan derechos sindicales, que precarizan el salario de los trabajadores, que menosvalen. Por eso vienen después las reformas laborales. ¿Qué son las reformas laborales? Las reformas laborales son quitarnos los derechos conquistados por nuestros abuelos y por nuestros padres. Miren, hoy en la OIT están queriendo decir que los convenios internacionales del trabajo no protegen el derecho a la huelga. Pero hombres, si a mí me enseñaron que la Constitución de Querétaro fue la primera constitución que incluyó el derecho social y a partir de ahí toda Latinoamérica empezó a tomar el derecho a la huelga y los derechos de los trabajadores a partir justamente de la conquista que sus abuelos tuvieron aquí en México y que se desparramó por todo el continente. Ahora nos quieren decir que no tenemos derecho a la huelga, que no está consagrado ese derecho a la huelga. Y sin la huelga, ¿qué somos los trabajadores? Así está la derecha en el mundo y así tenemos que dar respuesta y organizarnos, porque tiene una velocidad de organización distinta. Sí. Pásala, ya hablamos de esto. Y esto también ya hablamos, yo me pongo a hablar y... Bueno, cerrando un poco esta parte. La ISP tiene estas afiliadas en México. La ISP está abierta a la afiliación, ¿se entiende? Es una decisión del sindicato. Sí, tiene un aporte económico que no es sustancial. Después Oscar se lo puede explicar. Y que en general es más lo que uno recibe que lo que da sin lugar a dudas, porque justamente los que más contribuyen son los sindicatos de los países que tienen mayores niveles de ingreso. Efectivamente, no solo por cantidad de afiliación, sino porque se entiende que son los que tienen más para aportar. Nosotros somos más de recibir que de dar. Y antes de dar la cosa, le diré que estamos frente a una oportunidad aquí en México especialmente. Yo le dije que había estructuras regionales, subregionales, regionales, locales, subregionales, regionales y mundiales. Cada 4 años, la Internacional de Servicios Públicos hace lo que se dice IANRECOM, que es la Conferencia Regional Interamericana. Y se va a hacer en México del 20 al 24 de abril. Es una oportunidad para que ustedes tengan una mirada directa de la Internacional de Servicios Públicos, que solo con coordinarlo con Paco y con Oscar, ustedes van a poder participar. Se afilien o no, ¿se entiende? Como organizaciones fraternas, porque nosotros queremos que conozcan la organización. Y esta es una oportunidad. En esas jornadas, que el programa ya está, va a haber antes reuniones sectoriales. Entonces, por ejemplo, los compañeros del agua van a poder conocer en carne propia a la Contagua y van a participar de la reunión. Los compañeros judiciales van a conocer la de judiciales. Y así sistemáticamente. Obviamente los universitarios también vamos a estar. Todas las redes que yo les conté antes van a hacer sus reuniones en el DF.
Con lo cual, me parece que es una oportunidad importante para que ustedes participen de esas reuniones y tomen contacto directo, no sé si Paco asiente, con estas reuniones. Y entonces van a ver, porque ¿qué pasa también? Uno a veces desde su lugar ve esta cosa que yo le digo, 20 millones de trabajadores en 150 países, y uno dice, bueno, y yo estoy acá, estoy muy atrás, digamos, no se ve muy acá. Ahora, créanme, la semana pasada Paco compartió una mesa en Buenos Aires, hace 2 semanas Paco compartió una mesa en Buenos Aires con una compañera de Uganda, un compañero de Islas Cook, que la tuvimos que buscar en Google para saber dónde quedaba, es una isla de Asia Pacífico que queda cerca de Nueva Zelanda, un maorí, grandote el compañero, y una compañera de Estados Unidos, Loreta, ya vamos a hablar de Loreta también, una compañera de Estados Unidos, y hablaron acerca de las privatizaciones en el sector público que se estaban dando en todas esas regiones. Tenían el mismo problema. La situación que vivían era la misma. Por supuesto con características particulares, pero era la misma. Así que bueno, en fin, esta era la presentación con relación a la Internacional de Servicios Públicos. Ahí tienen también todas las direcciones de Óscar Rodríguez, que quien tendría que haber hecho esta presentación hoy acá, pero no pudo hacerlo, para ponerse en contacto con él. Yo creo que igualmente Paco es el camino también allanado para hacerlo. Y bueno, ojalá tomen la decisión de sumarse a la familia de la Internacional de Servicios Públicos, a mi sindicato, que es un sindicato como el de ustedes, es un sindicato que representa a 13.000 trabajadores de una universidad más importante, pero una universidad en Buenos Aires, en el culo del mundo, allá abajo, le permitió generar una política de relacionamiento que, entre otras cosas, me permite hoy tener el honor de compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias.